estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Buenos días, estrategas. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y soy periodista de bloomberlinia.com y habitual columnista de La Fija. Hoy me toca reemplazar a Francisco Aldaya en la conducción y espero hacerles compañía en este lunes triste para los argentinos. Más allá de la derrota de mi lado, no tengo más que palabras de agradecimiento para el plantel y el cuerpo técnico que nos hicieron vivir momentos hermosos en estos últimos 8 años. No sé cuántos recuerdos tendremos el día que nos toque irnos de este mundo, pero seguramente muchos tendrán que ver con lo que disfrutamos gracias a este equipo y gracias al deportista más grande de la historia de la humanidad. Quienes escuchan este podcast seguramente lo hacen para estar al tanto de la economía y no para escucharme hablar de fútbol. Por lo tanto, lo último que quiero decir al respecto es que cuando algo les salga mal, cuando alguna inversión falle, cuando la vida laboral se ponga difícil, cuando la pyme no mejore y demás cachetazos que nos dé la vida, no se olviden lo que le costó a Messi llegar a lo más alto, pese a ser el mejor de todos, y que aún con todas las adversidades que tuvo, jamás se rindió. Ahora sí, vamos a las 3 noticias del día. 1. Y la primera noticia que voy a presentar es en realidad una entrevista que nos damos el lujo de hacer con alguien que me ha enseñado mucho en cada charla que tuve, y se trata de Matías Ragnerman, macroeconomista de Banco Provincia. Mati, bienvenido a la estrategia del día. Estaba viendo que en el último informe del Banco Provincia se habla de que el Banco Central tiene capacidad para contrarrestar presiones en el mercado cambiario, aunque al costo de absorber pesos y restringir la liquidez. Sobre esto me surgen 2 dudas. En primer lugar, ¿qué consecuencias tiene ese costo de restricción de liquidez? Y por otro lado, si creen que esta capacidad de manejo del dólar puede extenderse hasta 2027 o si ahí puede haber mayores turbulencias. Las intervenciones cambiarias para defender al peso, tanto en el mercado spot, donde no hubo todavía este año, como en los mercados de futuros, tienen un aspecto restrictivo sobre la liquidez. O bien el Banco Central vende dólares en el mercado de spot y aspira pesos, o vende contratos de futuros o bonos en el segmento de dólar link y de la misma manera aspira pesos. Lo que empezó a pasar a partir de junio es que las intervenciones, sobre todo en dólar link, tiene un impacto contractivo que más que compensa eventuales intervenciones expansivas en el mercado de spot. Y por eso, hacia finales de junio, se había empezado a recalentar la tasa. Esto tenía un impacto negativo sobre los adelantos de cuenta corriente, que es una de las principales formas de financiamiento de las empresas, y generaron algunas tensiones por el lado de la liquidez. En la última licitación de junio, el Tesoro tuvo un rol expansivo y puso la diferencia normalizando un poco el sendero de tasas. Hacia adelante, y sobre todo pensando en los mercados de futuros, los contratos van a empezar a vencer cerca del periodo electoral. Por ejemplo, hoy un contrato a 12 meses vence un mes antes de lo que sería eventualmente las PASO. Pero ya en septiembre, octubre de este año, los contratos van a vencer en pleno periodo electoral, haya o no haya primarias. Y eso podría recalentar un poco las tensiones y sobre todo la demanda de cobertura, que en la primera parte del año había sido bastante baja. Ahí el Banco Central va a tener que definir si prioriza defender la paridad, sobre todo esperada, del tipo de cambio a costa de absorber pesos y de esa manera recalentar un poco las tasas de interés, incrementar el costo de financiamiento y reducir potenciales fuentes de recuperación de la demanda interna, o dejar que el tipo de cambio de vuelta, sobre todo los contratos de futuros, no tanto necesariamente en el spot, se vaya. La verdad es que hoy en día el Banco Central tiene cierto margen. ¿Por qué? Porque la posición de stock del central en el mercado de futuros a nosotros nos da en torno de los un poquitito más de 1.000 millones de dólares, y el margen habilitado por el mercado es hasta 9.000 millones de dólares, que estuvo cerca de tocarse el año pasado, con lo cual tiene espacio para incrementar y para ir vendiendo algunos contratos. Se habla mucho de que Argentina está yendo a 2 velocidades o en 2 direcciones. ¿Vos creés que hay alguna forma de compatibilizar a la Argentina que le va mal con la que está más floreciente? Y también una segunda duda es si precisamente un dólar controlado le permite a una de estas argentinas seguir funcionando sin grandes inconvenientes, mientras que deja a la otra más complicada. La economía argentina entró en un esquema dual que se refuerza y que pareciera ser permanente y que cada vez va extendiéndose a distintas áreas de la economía. Claramente el síntoma más claro es el nivel de actividad, pero por ejemplo nosotros marcábamos hace algunos informes que el crédito en pesos a las empresas está por debajo del crédito en dólares por segunda vez en la historia. La única vez que había sucedido eso había sido en 2019, cuando el dólar había subido, ¿sí?, aumentando el peso relativo de los préstamos en dólares por sobre los préstamos en pesos, con lo cual esta es la primera vez que pasa con un dólar que está por debajo del promedio histórico en términos del tipo de cambio real.
Y eso lo que marca es una dualidad, en donde hay empresas que producen hacia afuera y tienen ingresos en dólares, que tienen crédito abundante y barato, y las que producen hacia el mercado interno y tienen ingresos en pesos con crédito escaso y, bueno, lamentablemente caro. Históricamente lo que se pensaba o lo que se decía era que el peso apreciado, contra cara del dólar controlado, era bueno para el salario real y eso impulsaba el consumo. Este año se dio una paradoja, sobre todo en la primera parte del año, en donde fueron los primeros meses desde el 2003, en donde se apreciaba el tipo de cambio real en la tendencia y caía el salario real en la tendencia. Sí, lo que se veía era una aceleración inflacionaria en un contexto de apreciación del tipo de cambio real, lo cual es atípico para la economía argentina, y eso provocaba la caída del salario real. En la actualidad, y sobre todo si el Banco Central se va a poner a defender la paridad del tipo de cambio, puede ser que el dólar apreciado tenga un impacto contractivo sobre el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, si el Banco Central absorbe muchos pesos para defender la paridad cambiaria, van a subir las tasas. Y el crédito en esta economía empezó a ser un poco más relevante, el crédito al sector privado empezó a ser un poco más relevante, y eso efectivamente podría estirar la tendencia del primer semestre, en donde el crédito cayó casi 5%. Estoy pensando en el crédito a las empresas y el crédito a las familias. En relación a las tasas, el spread que tenemos hoy entre las tasas pasivas y las tasas de los créditos a las familias, ¿es exagerado si uno mira la relación histórica entre ambos? ¿Hay margen para que esa brecha se achique un poco? La tasa de interés de los préstamos personales fue bastante acíclica en el último tiempo. La inflación hasta marzo se aceleró durante 11 meses consecutivos y después de ese momento viene bajando, y la tasa de interés de los préstamos personales, también la de los adelantos, pero en el caso de los préstamos personales es todavía más claro, casi no se movió, se mantiene en torno del 60%. Eso se explica por cierto desincentivo que hay hoy en día a prestar a las familias, por dos grandes factores. Por un lado, porque los préstamos o por los niveles de mora, que obviamente generan alguna incertidumbre sobre la capacidad de repago de los hogares, pero por otro lado, y conectado con lo que hablábamos antes, hay un tema que es los préstamos a las familias son en líneas generales a 12 meses. Si uno mira 12 meses para atrás, el gobierno subió los encajes, bajó los encajes, el tipo de cambio se aceleró, después se moderó, la inflación también se aceleró, la inflación también se moderó. Cuando la economía tiene mucha inestabilidad, tiene mucha volatilidad, y sobre todo cuando las regulaciones sobre el sector financiero fueron la primera salida o una de las primeras salidas que tuvo el gobierno, el desincentivo al prestatario, o sea, al que hace el préstamo, de justamente realizar ese crédito es mayor, con lo cual el spread de las tasas va a mantenerse no solamente por la mora, ¿sí?, sino y también en buena medida por la volatilidad regulatoria que desincentiva el crédito, que había sido una fuente para motorizar la demanda en la primera parte de la gestión de Milei. Sobre todo estoy pensando en la segunda mitad de 2024 y el arranque del 2025. En lo que refiere a la mora del sector privado, ¿ven que pudo haberse alcanzado un pico y que empiece a bajar, o son pesimistas respecto de la evolución? La mora de las empresas tiene características distintas que la irregularidad de cartera de las familias. Para empezar, y un dato positivo, es que no está en los niveles máximos de los últimos 20 años, sino que está por debajo del pico de fines del 2019 y principios del 2020. Inmediatamente antes de la pandemia. Pero lo que sí se verifica es que cuando uno va mirando las empresas chicas, sí, ahí sí la mora está en 2 dígitos, incluso en los niveles similares a los de las familias, en torno del 10% sobre todo de la cantidad de empresas, no tanto de la cartera. ¿Qué es lo que pasa? El 75% del crédito a las empresas se concentra en el 5% de las empresas. Las empresas grandes concentran una buena parte del crédito bancario en la República Argentina, ¿sí? Y esas empresas, en líneas generales, no tienen problemas de irregularidad, con lo cual, a nivel cartera total, los números son acotados. Ahora bien, cuando uno mira la dinámica de las empresas pymes y sobre todo de las pequeñas, ¿sí?, cuando uno se reduce al 75% de las empresas más chicas o que tomaron los créditos de menor tamaño, ahí sí la mora está en torno del 13%. O sea, 1 de cada 8 empresas chicas tiene algún tipo de problema para pagar sus créditos, y obviamente eso se refleja en la tensión de la cadena de pagos de los sectores productivos. Algo interesante que nosotros estamos viendo es que, así como la actividad tiene mucha heterogeneidad, la mora de las empresas se parece más homogénea. Sectores ganadores como por ejemplo el agro o incluso el petróleo, o a nivel provincias, las ganadoras como Neuquén, está aumentando la mora, no solo de las familias, sino también de las empresas. Y eso es un dato interesante porque el aumento de la irregularidad de la cartera es transversal entre sectores o regiones ganadores y sectores y regiones perdedoras. Recién hablabas de la mora de las empresas y ahora te pregunto específicamente por lo que tiene que ver con las familias. ¿Cómo estás viendo ese asunto? El aumento de las moras de las familias responde principalmente
principalmente a factores macro para nosotros. En primer lugar, y principal, porque el aumento de tasas del año pasado, que fue muy fuerte para las empresas, no se verificó así en las familias. Los préstamos personales ya venían muy por encima de los adelantos, del costo de los adelantos, y lo que hizo fue achicarse la brecha. No es que aumentaron los dos en igual medida. Lo vemos más como una consecuencia de la caída del poder adquisitivo y la destrucción de los puestos de trabajo que como un factor o una dinámica de orden financiero. Un dato interesante y que hasta ahora no se venía viendo es que las personas que están entrando en mora, en buena medida, mantuvieron un stock de deuda relativamente constante, ¿sí? Con lo cual no se explica por qué se endeudaron más que antes, sino porque tuvieron menos recursos que antes para pagar. Esto puede ser por la caída del ingreso disponible, por la pérdida de puestos de trabajo, por el deterioro del salario real o una combinación de todas las cosas. Pero de vuelta lo que se ve detrás, de fondo, es un problema de orden macro. Y esto es importante para pensar hacia adelante. Sí es necesario que las tasas se moderen un poco, pero la clave va a estar en que se recupere el poder adquisitivo y sobre todo en que los gastos que son inelásticos, estoy pensando en las tarifas, estoy pensando en los alimentos y las bebidas, crezcan por debajo del nivel de salarios. En tanto y en cuanto no se recuperen los ingresos, va a ser difícil que baje la mora. Y después, por último, para cerrar, también hay un tema que es el aumento de la mora de las familias. Por último, lo que tiene es que desincentiva a los bancos a prestar, porque obviamente aumentó el riesgo de impago. Con lo cual, en ese escenario, la mora empieza a no bajar, ya no tanto porque aumente la cantidad de la cartera, porque aumente el stock nominal o real de la cartera en situación irregular, sino principalmente porque no se amplía el stock de préstamos. Y eso es un dato interesante y para tener en cuenta pensando en cómo puede ser que baje la mora. De vuelta, no tanto reduciendo el numerador de la ecuación, sino ampliando el denominador, que es lo que justamente hoy no está pasando. Ese denominador se achica o se mantiene constante en términos nominales. Volviendo a lo que charlábamos antes de una Argentina que va en dos direcciones, ¿existe la posibilidad de que los sectores que hoy traccionan la economía empiecen a generar empleo y demanda interna o están muy escindidos de la dinámica local? El derrame de los sectores ganadores hacia los sectores perdedores viene muy lento, o diría casi invisible, no solo por los encadenamientos que tienen esos sectores o los incentivos que tienen a tener ciertos encadenamientos, sino por algunas políticas de contracción de la demanda interna que revierten algunos traslados que podría haber del sector petrolero o minero a los sectores por ahí más rezagados. Estoy pensando en la industria, el comercio y la construcción, sobre todo la industria y la construcción. La estabilización nominal podría ayudar a recuperar los ingresos y en ese escenario fortalecer un poco la demanda interna, pero pareciera que ese vínculo está quebrado. En los últimos meses se dio una paradoja que es la inflación efectivamente bajó y sin embargo el salario real cayó. El poder adquisitivo no se recupera a pesar de la desaceleración de la suba de precios. Y en este sentido nosotros entendemos que parte de la contracción de la demanda interna es uno de los pilares de la política de estabilización del gobierno. No solo por la moderación en la demanda de dólares, ¿sí? El Banco Central tuvo un saldo excepcional en la primera parte del año, donde una buena parte se explica obviamente por el sector petrolero, minero, incluso por un aumento de las exportaciones del sector agropecuario, pero también un 20%, uno de cada $5 que explicó el Banco Central, se explica por la desaparición de la demanda de la industria, o por la caída muy fuerte de la demanda de la industria que se redujo casi un 50% respecto del periodo 2021-2023. No el nivel de actividad, ¿sí? Que también cayó significativamente, pero no a esos niveles, sino la demanda de dólares para importar bienes. Esa diferencia es significativa y hace que, de vuelta, la contracción de la demanda interna sea un pilar no solo para la estabilización nominal, sino también para la estabilidad del sistema macro. El gobierno de Milei logró bajar rápidamente la inflación hasta la zona del 30%, pero lleva un año prácticamente estancado en torno a ese nivel. ¿Qué condiciones crees que son necesarias para retornar el sendero hacia una normalización que lleve al país a una inflación interanual de un dígito? La economía argentina lleva casi 20 años con una inflación de al menos 20% y eso genera una memoria inflacionaria que se traduce en inercia. ¿Qué es la inercia? Precios que suben porque otros subieron antes. Hasta acá el gobierno hizo poco para controlar esa inercia, sobre todo de manera coordinada. La principal política que tuvo el gobierno para desanclar la inflación pasada y la inflación futura no estuvo enfocada en las expectativas, sino mayormente en contener los salarios, así que las recomposiciones salariales queden rezagadas. Hoy en día el poder adquisitivo está casi 4% por debajo del 2023, que ya estaba por debajo del 2022, ¿sí? Y en ese escenario, la manera de no convalidar paritarias por encima de determinados umbrales inflacionarios es la forma que encontró el Poder Ejecutivo para desanclar la inflación pasada y la inflación presente. La suba de precios se podría haber desacelerado con un menor ratio de sacrificio en términos reales. Si la baja de la inflación
si se hubiese implementado algún tipo de política de coordinación de precios y salarios, podría haber sido relativamente similar sin tanto costo sobre el nivel de actividad. Sobre todo estoy pensando en términos de la demanda interna. ¿Sos optimista respecto de que haya una recomposición del ingreso disponible de las familias? Históricamente, la clave para que se recuperase el salario real era que bajara la inflación, ¿no? Los periodos de inflación baja y estable en la República Argentina solían ser periodos de crecimiento del salario real y en consecuencia el ingreso disponible, y los periodos de aceleración inflacionaria, como por ejemplo fue 2022 y sobre todo 2023, eran etapas de caída del poder adquisitivo. La verdad es que hoy en día una de las novedades que tiene este proceso fue que se dio en simultáneo una desaceleración de la inflación con caída del salario real. El gran tema es que como justamente la caída del salario real o que los ingresos fueran por debajo del nivel general de precios fue uno de los pilares para explicar la desaceleración inflacionaria, y el gobierno pareciera estar muy atado a ese esquema, va a ser difícil, porque entre la tensión de estabilidad nominal, ya sea en el plano cambiario o en el plano del IPC, y la recuperación del nivel de actividad, el gobierno siempre pareció elegir, tanto el año pasado como este año, o por lo pronto en los últimos meses de este año, pareciera priorizar la estabilización nominal, la estabilidad del nivel de precios interno y de vuelta del escenario cambiario por sobre eventuales recuperaciones del nivel de actividad en general y sobre todo de la demanda interna. ¿Sí? Si sacamos los sectores que están más tirados por oferta y explicados por el sector externo, estoy pensando sobre todo en minas y canteras y también en el sector agropecuario. Matías, ¿cómo te parece que impacta la caída del riesgo país en lo que refiere a economía real y empresas? Los controles de cambios a las empresas, ¿sí? Y los controles para sacar los dólares del sistema financiero local funcionan como un pilar para bajar la tasa de interés. Básicamente, mientras esos dólares se reciclan en el sistema financiero local, aumentan los fondos prestables, permitiendo que las obligaciones negociables de las empresas salgan a tasas menores de las que se financia el Estado Nacional. ¿Sí? Entonces, en la Argentina se da una paradoja en donde el Estado soberano, no se financia la menor tasa del mercado en moneda extranjera, sino que lo hacen algunas empresas petroleras y grandes como YPF, pero también hay otras del sistema financiero que logran hacerse de dólares más barato o con una mayor duración de los que los puede hacer el Estado Nacional. Con lo cual, la caída del riesgo país, por lo menos en el corto plazo, termina quedando disociada de la capacidad de financiamiento en el mercado local en moneda extranjera de vuelta de las empresas, que se explica en buena medida por el cepo que sigue pesando sobre las firmas en un contexto, también hay que decirlo esto, de bajas expectativas de devaluación, sobre todo en el corto plazo. En ese sentido, el gobierno enfrenta una paradoja, porque si el gobierno flexibilizase el cepo y desregulara el mercado de cambios, sobre todo para las empresas, permitiéndole girar utilidades y dividendos, posiblemente bajaría el riesgo país. Ahora bien, eso también podría reducir parte de los fondos prestables a las firmas, incrementando las tasas, con lo cual se daría una paradoja en donde aumentaría las posibilidades o bajaría el costo de financiamiento del sector público y aumentaría posiblemente el del sector privado en general y, mejor dicho, el del sector corporativo, porque el principal emisor de bienes sigue siendo YPF. Para cerrar, te pregunto por tu rol como docente. ¿Cómo estás viendo el nivel académico de los futuros economistas? Doy clases de tópicos de macroeconomía en grado y posgrado. Yo lo que veo es que, producto de la volatilidad de la economía argentina y sobre todo de que tenemos algunos problemas que ya en el mundo fueron quedando atrás, estoy pensando sobre todo en la inflación, pero también en los vaivenes del PBI, los alumnos llegan con mucha curiosidad y muchas preguntas y mucha intuición para algunos papers que en otros lados del mundo no llegan. Dicho de alguna manera, las debilidades de la economía argentina terminan siendo fortalezas de los estudiantes. Sí creo que estaría bueno poder profundizar en el conocimiento de inglés en la secundaria, porque los trabajos de frontera, los papers de frontera, no se escriben acá, y para poder tener ese conocimiento y esas discusiones sería interesante tener ese tipo de manejo. Algo similar pasa con la matemática, que en la economía cumple un rol importante, sobre todo como modo y forma de pensar, que muchas veces hay una asimetría entre lo que exigen algunos trabajos y las herramientas con las que vienen los chicos. Y ahí pasaba por la estrategia del día Matías Ragnerman, jefe de macroeconomía del Banco Provincia. 2. Y vamos con el segundo tema del día. Pampa Energía aprobó la decisión final de inversión para desarrollar una planta de producción de urea granulada en Bahía Blanca con una inversión estimada de 2.700 millones de dólares. Este valor representa la mayor inversión de la historia de la compañía y el ingreso a un nuevo negocio vinculado a la producción de fertilizantes. El proyecto será desarrollado por Pampa Fértil, subsidiaria de la cual la compañía posee
el 100% del capital. Contempla la construcción, operación y gerenciamiento de un complejo con capacidad para producir 6.000 toneladas diarias de urea granulada, además de amoníaco. El proyecto ya fue presentado para adherir al régimen de incentivo para grandes inversiones, más conocido como RIGI, y al régimen de inversiones estratégicas de la provincia de Buenos Aires. Pampa señaló que ambas aprobaciones son esenciales para el desarrollo de la inversión. Según estimó la empresa, la planta generará alrededor de $1.000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones. Brasil será el principal mercado de destino. El establecimiento estará ubicado en el polo industrial de Bahía Blanca y comenzará a operar hacia finales de 2029. Según la empresa, será la mayor planta de urea de la región y una de las más grandes del mundo. 3. La provincia de Neuquén volverá a buscar financiamiento en los mercados internacionales después de casi una década. Según informó Bloomberg, las autoridades provinciales iniciarán este lunes 20 de julio una gira por Nueva York para presentar ante inversores su primera emisión internacional de bonos desde 2017. La legislatura neuquina ya autorizó la colocación de hasta $500 millones de deuda, mientras que el gobierno provincial busca aprovechar el impulso económico generado por el desarrollo de Vaca Muerta. El objetivo es emitir un bono con vencimiento de entre 5 y 7 años y obtener una tasa de interés de entre el 7 y el 8% en una operación que marcaría el regreso de Neuquén a Wall Street. La fija. Y ahora, como hacemos cada lunes, vamos a hablar un ratito de bonos. El riesgo país tuvo una levísima suba en los últimos días y empieza esta semana en 419 puntos. Por su parte, el Merval medido al dólar contado con liqui está este lunes en el inicio de la semana apenitas por encima de los 2.000 puntos. Lo que refiere al dólar, tenemos al MEP en 1.519 y al contado con liqui en 1.576. En tanto, el mayorista está en 1.478. Lo que habrá que monitorear de cerca es qué sucede en estas horas con el petróleo, dado que el Brent cerró el viernes pasado en $88 debido a la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y ahora vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer cada lunes. Hoy estamos en contacto con Martín de la Fuente, quien es analista de estrategia en Buenos Aires Valores Sociedad Anónima, más conocida como BAPSA. Buenos días, Martín. Me gustaría preguntarte si crees que un giro político puede llegar a desencadenar un efecto similar al de las PASO de 2019 o si la situación hoy es distinta a la de aquel momento. El riesgo que asume hoy quien compra papeles argentinos de cara a las elecciones es por lo pronto un nivel alto de volatilidad, sobre todo si estamos hablando de instrumentos de renta variable, o sea, de equity. Creo que las elecciones de medio término del año pasado fueron un adelanto de lo que podríamos llegar a vivir en 2027, obvio dependiendo del grado de polarización entre el oficialismo y el candidato opositor que logre consolidarse como competencia real. Para que se vuelva a dar algo similar a lo que pasó en las PASO 2019, tendríamos que ver dos cosas. O sea, primero, que el mercado en la previa esté muy seguro de una reelección de Milei, lo cual por ahora parecería estar priceado si uno mira las curvas y demás indicadores. Y segundo, que en las urnas haya una sorpresa. Si el mercado se adelanta a esa incertidumbre, lo más probable es que castigue a los activos de forma previa, como pasó en 2025, y que desde ahí, recién a partir de ese punto, surjan posibles oportunidades, ¿no? Dicho esto, hoy tengo la sensación de que estamos en un punto de optimismo alto. Cuando uno hace escenarios de total return en la curva hard dólar ante distintos escenarios de compresión de riesgo país, los upsides que se ven no resultan atractivos en relación al riesgo que implican esas inversiones, ¿no? Donde vemos valor hoy, particularmente en la curva de Bonares, es en el nuevo AO29, mientras la tasa forward entre el AO28 o el AL30 y el AO29 se encuentra por encima del 10%, nos parece atractivo extender duration ahí, porque es donde hoy mayor upside se puede capturar. En cambio, en la parte corta de la curva, con el AO27 rindiendo cerca de 4% TNA o el AO28 en 7,25%, el posicionamiento no nos resulta atractivo. Desde un punto de vista inversor, ¿te dejó conforme el programa financiero 2026-2027 que presentó el gobierno o sentís que falta algo? En términos generales, el programa financiero me dejó conforme en lo que respecta a 2026, que es el año que el mercado ya tenía bastante descontado. En ese sentido, Caputo mostró las cartas con vencimientos en moneda extranjera por $19.200 millones,
y con fuentes de financiamiento identificadas por casi 23.000 millones de dólares, lo que deja un colchón razonable. Y efectivamente el Banco Central ya lleva acumulados en lo que va el año cerca de 12.000 millones de dólares, que es casi el 90% de lo que necesita acumular este año. Así que en ese frente está prácticamente cerrado. Ahora bien, donde sí creo que el programa deja algo que desear y donde veo el riesgo más en concreto es en 2027. Ahí la exigencia cambiaria sube considerablemente. O sea, el Banco Central debería comprar cerca de 11.000 millones de dólares para cubrir las compras del Tesoro, los vencimientos de operar y la meta de acumulación del FMI y demás, todo en un año electoral, y ahí te da la sensación de que es una meta mucho más difícil de ejecutar, ¿no? El riesgo que le veo al programa en ese frente es que los supuestos del balance cambiario son muy exigentes para 2027. En un año electoral la demanda de cobertura cambiaria puede crecer significativamente, o sea, como venimos viendo últimamente en la curva dólar link en futuros, y no estamos en un año electoral, y a eso sumale que el contexto internacional podría ser más adverso de lo que es actualmente, con menores ingresos de divisas por exportación, y sumale posible recuperación de la actividad, que eso te impulsa importaciones. Es una combinación de factores que puede complicar la acumulación de reservas que el programa necesita. Lo que sí rescato del anuncio es la gestión de la deuda en pesos. El Tesoro logró que el 40% de los vencimientos en moneda local queden para después de las elecciones, cuando hace unos meses ese número rondaba el 15%. Eso reduce significativamente el riesgo de refinanciamiento durante el ciclo electoral. En pocas palabras, el programa tiene lógica y demuestra capacidad de ejecución, pero se apoya en supuestos que a priori van a ser difíciles de cumplir en 2027. La pregunta clave acá es si el Banco Central va a poder comprar todos los dólares que necesita sin que eso genere tensión cambiaria en un año electoral. Ahí está la prueba de fuego del programa. Te llevo al terreno pesos. ¿Estás viendo que hay que irse largos para encontrar tasas positivas? Por parte de la curva pesos, con el último dato de inflación que tenemos de junio, que fue 1,9%, en realidad no tenés que irte muy lejos en la curva como para encontrar tasas reales por lo menos neutrales. El tramo medio de tasa fija, puntualmente las LECAPs de noviembre 2026, la S13N6 y S30N6, están rindiendo en ese nivel, cerca de 1,9%. Está bien que esos títulos particularmente se ven algo baratos en curva, producto de la dinámica de las licitaciones. O sea, estos títulos fueron reaperturas de las últimas licitaciones, y generalmente cuando pasa eso, en secundario los ves más pesados esos títulos en curva, producto del offer de la misma licitación, ¿no? Ahora bien, o sea, el instrumento mediante el cual hoy el mercado viene extendiendo duration, tanto en primario como en secundario, son mediante los duales Certamar, y en menor medida también los dollar linked. El mercado todavía no te muestra apetito por tasa fija post 2027, lo cual a priori resulta lógico dado el contexto electoral, ¿no? Y eso obliga al Tesoro a adoptar una estrategia distinta a la que vimos en los últimos años. O sea, tenés que ofrecer instrumentos con cobertura y dualidad, con cierta prima aparte para los inversores que acceden en primario. Dicho esto, la dinámica de la última licitación fue particular, o sea, los duales quedaron afuera del menú. Creemos que eso fue en parte intencional para darle espacio a la parte larga de la curva Tamar, que venía pesada producto de las licitaciones anteriores, y que empiece a ralear algo esa parte de la curva. O sea, en consecuencia, los únicos instrumentos por los cuales el mercado pudo extender duration en esa licitación fueron un Tamar, un dollar linked y un SER, todos a 2028. A nivel conceptual, ¿crees que hoy el inversor debe priorizar la ganancia en dólares o la inflación en pesos? Creo que en el fondo todo inversor prioriza la ganancia en dólares, aunque a veces no lo exprese de esa forma explícitamente. La pregunta concreta que yo me hago y que le haría a cualquier inversor es ¿qué buscas tener? ¿Más dólares o mayor capacidad de compra en pesos? Y cuando uno lo pone en esos términos, la respuesta casi siempre se termina inclinando hacia el lado de los dólares. Ahora, eso no implica que la curva en pesos no tenga valor. O sea, ya hablamos de que hay instrumentos que hoy nos parecen atractivos, pero la diferencia conceptual es importante. Invertir en pesos para ganar la inflación es una estrategia defensiva, o sea, es preservar poder adquisitivo. Invertir buscando acumular dólares es una estrategia ofensiva. Dicho esto, creo que la respuesta correcta depende del perfil de cada inversor. Como ejemplo, una persona que tiene una deuda en pesos y necesita que su inversión supere a su tasa de fondeo, esa persona tiene que priorizar la ganancia en pesos. De lo contrario, estaría descalzado en moneda. O otro ejemplo, alguien que tiene un consumo fijo mensual en pesos y lo que busca es mantener su poder adquisitivo, ahí su benchmark, por así decirlo, es la inflación.
y tiene todo el sentido priorizar instrumentos que den cobertura por inflación. En esos casos la ganancia en pesos es lo correcto, pero para el resto de los inversores, aquellos que no tienen ese tipo de restricciones o compromisos en moneda local, la prioridad siempre debería estar en acumular más dólares. ¿Cómo armarías hoy una cartera 100% argentina para quien busca conservar valor y cómo para un inversor agresivo? Para una cartera compuesta 100% por activos argentinos con un perfil algo conservador, hoy no le recomendaría ni carry ni equity local. El perfil conservador no está para asumir ese tipo de volatilidad. La única opción que hoy me parece atractiva para ese inversor es el AO29, que te devenga una tasa anual en dólares de aproximadamente el 8% con pagos de cupones mensuales, lo que además le da a este inversor un flujo de caja periódico. Para alguien que busca conservar valor, tener un instrumento en dólares con ese rendimiento y con liquidez mensual me parece la opción más clara en este momento. Para un inversor algo más agresivo, sobre esa misma base con el AO29 le agregaría algo de equity local. O sea, en particular los bancos me parecen interesantes. En las últimas ruedas los ADRs bancarios se vieron muy golpeados, parte por el clima internacional y otra parte por factores propios del mercado local, pero si uno apuesta a una mejora gradual en la actividad económica, que es el escenario que el gobierno viene sosteniendo, los bancos son de los sectores que más se benefician de ese proceso, ¿no? Mayor crédito, mejoras en los márgenes, recuperación del consumo, o sea, los drivers están y el punto de entrada luce algo atractivo después de la corrección que tuvieron. Por eso para el inversor que puede tolerar un poco más de volatilidad, un mix de AO29 con algo de exposición a bancos argentinos me parece una cartera con sentido hoy. Y ahí cerramos esta edición de la Estrategia del Día con la participación de Martín de la Fuente de Babsa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.